Buenos días hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca del enojo. Vamos a recordar lo que le sucedió a Félix cuando estaba presente ahí Pablo y Pablo empezó a predicar. Yo creo que Félix pensó que, o Festo, pensó que iba a hablar de Jesucristo y enseñanzas de Jesucristo. Lo que no sabía es que iba a hablar de el dominio propio. Y cuando habló del dominio propio, del juicio venidero, le dio miedo, dice que se espantó y le dijo a Pablo, pues ahí otro día te llamamos, otro día vemos qué onda. Algo importante de todo esto es que el problema de todos nosotros los seres humanos es el dominio propio. Ahora, el dominio propio tiene que empezar forzosamente por algo. No empezamos a tirar golpes ni patadas a lo loco. Siempre hay un paso antes que es la lengua. Vamos a ver de la lengua en Santiago 3. En Santiago 3, en el versículo 2, dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, ¿por dónde empiezan los problemas? Por la lengua. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, todas las cosas empiezan por la lengua y el enojo, la molestia, empieza por la lengua. Cuando nos enojamos, por ejemplo, que alguien venga y nos diga, fíjate que fulano está diciendo algo de ti, enseguida nos enoja, enseguida nos molesta. O sea, enciende un fuego grande. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, la contaminación que tenemos en nuestro cuerpo comienza por la lengua. Dice, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, qué palabras tan duras de Santiago para todos. Todos fallamos con la lengua. Y es causa de enojo, de molestia. Y dice, ella misma es inflamada por el infierno. Esto quiere decir que muchas cosas que hablamos son del infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre. O sea, nadie puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, porque de la lengua pasamos al enojo, pasamos a los insultos, a las ofensas, y estamos cayendo en pecado. ¿Qué es lo que más nos enoja? ¿Qué es lo que más nos molesta? Siempre que abre alguien la boca y dice algo contra nosotros, que nos lleva a la contra, tiene otra forma de pensar, nos molesta. Siempre nos molesta. Vamos a ver lo que dice Lucas 4. En Lucas 4, en el versículo 23, Lucas 4, 23, dice, Lucas 4, 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, o sea, una mujer extranjera. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto quiere decir, dice aquí, al oír estas palabras, estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cuando algo no nos gusta, cuando empezamos apenas a escuchar algo que no nos gusta, dice aquí, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, lo que tenemos que pensar es, esta gente que narra aquí el Evangelio de Lucas, no es una cuestión extraña que le sucede solamente ahí al Señor, nos sucede a todos. Y cuando escuchamos algo que no nos gusta, nos llenamos de ira. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cuál era la intención de estas personas que estaban ahí con el Señor? La intención era matarlo. Y el Señor sale, pasa por en medio de ellos, pero como lo que dijo el Señor no les gustó, querían matarlo. Y esto sucede hoy todavía con nosotros. O sea, algo que se diga que no nos gusta, enseguida nos llenamos de ira, enseguida nos enojamos, nos molestamos. Vamos a ver en Proverbios 14. Proverbios 14. En el versículo 17. Proverbios 14, 17. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Qué es lo que pide el Señor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Todas estas cosas, me faltan algunas. Todas estas cosas son fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero no tenemos ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad. Y nos enojamos. Aquí dice, el que fácilmente se enoja hará locuras.
Ahora, ¿qué significa hacer locuras? Hacer locuras es actuar como loco, hacer cosas que no convienen. Y esto tiene una razón. Vamos a ver la razón. Está en Oseas 4. En Oseas 4. En Oseas 4, en el versículo 11, Oseas 4:11 dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Empezamos a actuar como locos, fácilmente nos enojamos y empezamos a actuar como locos. ¿Por qué razón? Por fornicación, por vino y por mosto. El mosto es cuando el vino empieza a fermentar. Estas cosas causan locura, quitan el juicio. No sé si han visto alguna vez alguna persona que está loca y cómo cambia de parecer y cómo cambia en su forma de ser. Dicen que son bipolares y hay muchos que no solamente son bipolares, tienen muchas facetas. Están enojados, están tristes, están alegres. Cambia mucho su conducta. Es una persona que está loca. Por eso hablaba yo en un principio de el dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, no actuamos como locos. Tenemos un control de nosotros mismos, tenemos que calmarnos, autojuzgarnos y decir lo que estoy haciendo está mal, lo que pretendo hacer está mal. El ejemplo más grave de todo esto es Moisés. Ahorita vamos a leer Moisés en el libro de los Números. El asunto es que Moisés era el más manso, pero hay un punto en el cual, aquí lo vamos a leer, que Moisés se enoja. Todo el que se enoja, por eso dice el dicho, el que se enoja pierde, porque perdemos el control, empezamos a tirar patadas a la televisión, empezamos a golpear las cosas y no nos importa que se rompa. Lo que quiero es mostrar mi enojo. Debo de tener siempre dominio propio. Por eso Pablo predicó acerca del dominio propio, del juicio venidero, porque todos vamos a pasar por ese juicio y tenemos que tener dominio propio. Propio quiere decir lo tengo yo que hacer, lo tengo yo que manejar. No va a venir Dios a decirme cálmate. Eso no va a venir. Eso lo tengo que hacer yo y tengo que pensarlo yo. Voy a Números 20. En Números 20, en el versículo 2, dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. O sea, se juntaron contra, quiere decir, les querían hacer un mal. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación
a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí vamos a ver cuál es el problema del hombre más manso de la tierra. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y vinieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Se enoja Moisés, ¿y en qué cae? En incredulidad, en autoexaltación y en desobediencia. Le costó la entrada a la tierra de Canaán. Eso no le dijo Dios. Tenía que estar la congregación, pero solamente tenía que decirle a la peña, da agua. Pero se enoja Moisés. Dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos? Pues ¿cuántos son los que hacen salir agua de la peña? El único que puede hacerlo es Dios. Y se autoexaltó Moisés y se enoja. Vamos a ver qué dice. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Fíjense qué pasó. Se enoja Moisés, golpea la peña. Aquí yo no entiendo si la congregación escuchó lo que dijo Dios o no. Lo que le interesaba a la congregación era tener agua. ¿A qué costo? No me importa. Lo que a mí me importa es tener agua. Si yo me enojo, el que está aquí junto a mí no le va a pasar nada. No va a ser afectado en nada. Pero yo sí voy a perder mi relación con Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, o sea, ¿qué hubo? Incredulidad. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vamos a ver qué dice el Salmo 106. El Salmo 106. En el Salmo 106, en el versículo 32 y 33 dice, también le irritaron en las aguas de Meriba. O sea, ¿quién? Fíjense, ¿el pueblo o Moisés irritó a Dios? El pueblo tomó agua, pero los que irritaron a Dios fue Moisés y Aarón. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Aquí tenemos que ver una cosa. ¿Por culpa de quién fue? El problema fue culpa de quién. El problema fue culpa del pueblo, de la congregación, porque hicieron enojar a Moisés. Pero una cosa es hacerme enojar
y otra cosa es que me enoje y actúe enojado y empiezo a patear. Aquí no hubo patadas, aquí agarró Moisés la vara y golpeó 2 veces la peña. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. O sea, ¿quién tenía la culpa? El pueblo. Pero ¿quién era el responsable del pueblo? ¿Quién era quien tenía la autoridad sobre el pueblo? Moisés. ¿Sobre quién recae la falta? Sobre Moisés. Dice el versículo 33, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Hicieron revelar a su espíritu. Con E minúscula quiere decir que es el espíritu de Moisés. Lo hicieron que se rebelara, que se molestara el espíritu de Moisés y habló precipitadamente con sus labios. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de estos problemas que nos narran aquí? Que cuando no obedecemos las cosas que son de Dios, caemos en incredulidad, en autoexaltación y desobediencia. Más aparte, cuando estamos enojados, empezamos a decir una bola de tonterías y una bola de sandeces y empezamos a hablar precipitadamente. Después, cuando pasa el tiempo, decimos, mejor me hubiera callado la boca. Pero ojalá tuviéramos el dominio propio para controlar la lengua y no hablar precipitadamente. Voy a terminar con lo que dice Efesios 4. Efesios 4. En Efesios 4, en los versículos 29 al 32, voy a leer como final de este mensaje. Efesios 4, del 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto quiere decir que lo que hablemos tiene que dar gracia a los oyentes. Tenemos que ver qué decimos y qué hablamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada que hablamos, ¿de qué está hablando? Está hablando de la lengua, está hablando de lo que decimos, de lo que hablamos. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo cuando no hay control de la lengua? Dice que contristamos al Espíritu Santo. Cuando actuamos mal, hablamos mal, contristamos, o sea, ponemos triste al Espíritu Santo. Dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura. ¿Quién tiene que quitar la amargura? El enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quién lo tiene que quitar? Yo lo tengo que quitar. No va a venir Dios a hacerme el favor de quitarme estas cosas. Ahora, está hablando para personas que son cristianas. Esto no está hablando de la gente que está ahorita en la cantina. Está hablando de gente que es cristiana. Porque dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, está hablando de una persona que ya estuvo sellada, está lista para el día de la redención, para el día del arrebato. Pero tengo todavía problemas en mi vida. Tengo que quitar amargura. ¿Qué me hace decir la amargura? Puras tonterías. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son cosas de la lengua. Tengo que aprender a manejar mi lengua para no estar amargado, enojado, iracundo, con gritos, maledicencia
y malicia. Tengo que aprender a controlar mi lengua. Antes, sed benignos como soy benigno a través de las cosas que hablo. Unos con otros, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor les bendiga.